Hola a todos los queridos seguidores de Linda. Les deseo un día maravilloso, pero hay una historia que nos hace reflexionar. ¿Por qué los mafiosos fueron hasta la casa de Kwang a exigir dinero a su madre? ¿Qué hizo Kwang para que estos delincuentes llegaran hasta allí? ¿Será su madre lo suficientemente fuerte y afortunada como para superar esta peligrosa situación? Y Linda sabe algo sobre esto. Cuando los matones están frente a la puerta, ¿cómo se desarrollarán los acontecimientos? ¿Será todo aún peor? Vamos a descubrirlo y seguir juntos estos giros llenos de drama y sorpresas. No olviden darle like y suscribirse al canal para no perderse ningún detalle. La madre de Kwang estaba cuidando las plantas en el jardín, pero su mente no podía dejar de preocuparse al no haber tenido noticias de su hijo en todo un mes. Cada día que pasaba solo podía esperar una llamada, pero eso solo la hacía sentirse más ansiosa. Una tarde, mientras trabajaba en el jardín, un coche se detuvo de repente frente a su casa. Dos hombres grandes con aspecto frío y serio bajaron del vehículo. Miraron la casa como si supieran exactamente que allí vivía Kwang. Los dos no dijeron una palabra de saludo, solo llamaron fríamente el nombre de Kwang. Al oír su nombre, la madre de Kwang corrió hacia afuera. Ante ella estaban dos extraños. No entendía por qué venían a buscar a su hijo, pero con educación y preocupación los invitó a entrar. En ese momento intentó mantener la calma, aunque su corazón estaba lleno de miedo. Una vez dentro, les ofreció agua y les preguntó la razón de su visita. El líder de los dos hombres la miró fríamente y respondió: «Hemos intentado ponernos en contacto con Kwang durante varios días, pero no hemos podido. Hoy venimos aquí para verlo personalmente». La madre de Kwang comenzó a sentirse nerviosa, pero pensó que tal vez solo eran personas que querían ayudar a su hijo en tiempos difíciles. Sin embargo, lo que sucedió a continuación la dejó completamente sorprendida. El líder comenzó a contar que Kwang había pedido un préstamo enorme de hasta 3,000 millones de yong para invertir en acciones. Ahora ellos, los mafiosos, venían a cobrar esa deuda. La madre de Kwang no podía creer lo que oía. No entendía cómo su hijo, alguien que siempre había trabajado de manera honesta y que no tenía nada que ver con el mundo del crimen, podría estar involucrado en una deuda tan grande. El líder no dijo nada más, simplemente mostró documentos y cifras que probaban que Kwang realmente había pedido dinero prestado a ellos. Al ver esos papeles, la madre comenzó a creer que esta historia no era una broma. No sabía qué hacer. Kwang seguía desaparecido, ella no tenía dinero para pagar la deuda, y aún menos conocía a alguien del mundo del crimen para pedirles más tiempo. Miró a los dos hombres y entendió que no eran personas fáciles de convencer. Finalmente los mafiosos le dieron una opción: pagar la deuda de inmediato o perdería su casa. La madre de Kwang se sintió impotente y desesperada, sabiendo que no podía salvar la situación. Sabía que si no firmaba el contrato de venta de la casa, la deuda aumentaría el doble de interés al mes siguiente. Con el corazón lleno de dolor, firmó el contrato de venta esperando que al menos eso evitara más presiones. Cada trazo de su firma le hacía sentir que estaba perdiendo todo. La casa, el lugar que albergaba tantos recuerdos, tantas alegrías y tristezas, ya no le pertenecía. Cuando los dos mafiosos comenzaron a dar vueltas por la casa pegando los papeles de embargo, ella se quedó quieta sintiendo que todo se venía abajo. Empacó sus pertenencias en una maleta, cada objeto le recordaba un tiempo más feliz. Pero ahora todo eso ya era pasado. Cuando le entregó las llaves al líder, su mano temblaba. Era la última vez que veía su casa. Miró una última vez antes de salir por la puerta. La casa ya no tenía nada. Los papeles de embargo pegados en la puerta eran una declaración de fin. Su corazón estaba pesado, pero ya no podía hacer nada. Solo le quedaba irse, dejar todo atrás. Sus pasos eran pesados, cada paso parecía durar una eternidad. La madre de Kwang no sabía a dónde iría ni qué haría, pero el largo camino frente a ella era todo lo que le quedaba.
Los recuerdos, el dolor, todo se quedó con cada paso que daba. Caminaba en silencio, ya no había nadie a su lado, nadie con quien compartir su tristeza. Linda se despertó temprano como todos los días y la luz del sol ya iluminaba todo el jardín. Salió al exterior con su cesta plástica habitual, lista para recoger los melones y llevarlos al mercado para vender. La puerta de madera chirrió al abrirse y el paisaje del jardín apareció frente a sus ojos. Los melones verdes y frescos, las frutas grandes y pesadas colgando de las plantas. Linda sintió el aire fresco de la mañana y los suaves rayos del sol iluminaban su jardín haciéndolo brillar. Pero en su corazón, la tristeza por Kwang no desaparecía. Linda caminó con pasos suaves hacia el jardín, levantando con cuidado cada melón para no dañarlo. Cada melón tenía el dulce sabor de la tierra, pero su corazón estaba lleno de nostalgia. Extrañaba a Kwang, recordaba los días felices a su lado, las tardes en las que juntos cuidaban el jardín y hablaban sobre los sueños del futuro. Ahora, después de un mes, sin poder contactarlo, su corazón se apretaba cada vez que pensaba en él. ¿Estará bien? ¿Le habrá pasado algo? Linda no podía responder a esas preguntas y eso la llenaba de más preocupación. Continuó recogiendo los melones, pero su mente estaba llena de imágenes de Kwang. Cada melón que ponía en la cesta parecía ser una parte de los recuerdos con él, un pedazo de esas dulces memorias que siempre había apreciado. Recordaba su voz, como solía bromear con ella cuando se preocupaba por el trabajo o por cosas sin importancia. También recordaba la mirada cálida de Kwang cuando la miraba en esas tardes tranquilas. Pero ahora todo eso solo quedaba en el recuerdo, un recuerdo que no podía alcanzar. Cada vez que arrancaba un melón, su corazón se apretaba como si estuviera dejando atrás una parte de sí misma. Sabía que no podía detener el trabajo porque la vida tenía que continuar. Debía llevar esos melones al mercado para ganarse la vida. Pero su mente siempre estaba preocupada por Kwang, por su madre y por lo que podría estar sucediendo. Cuando terminó de recoger todos los melones, decidió llevarlos al mercado. El camino al mercado no era largo, pero hoy cada paso parecía ser más pesado que nunca. Sus pies querían detenerse, pero su voluntad no lo permitía. Sabía que sin importar lo que pasara, el trabajo debía hacerse. Sonrió débilmente al recordar cómo Kwang siempre le decía cuando iba al mercado que tuviera cuidado y vendiera a un precio justo. Pero ahora, ¿dónde estaba él? Cuando llegó al mercado, Linda dispuso los melones sobre una mesa pequeña, pero su mente seguía perdida en pensamientos sobre Kwang. La gente llegaba a comprar, le hacía algunas preguntas, pero los ojos de Linda siempre estaban mirando hacia las calles, como si esperara que alguien apareciera, alguien que era Kwang. Pero él no apareció, no hubo señales de él. El bullicio del mercado continuaba, pero su corazón solo sentía vacío. El día pasó y cuando el mercado comenzó a vaciarse, Linda recogió sus cosas mirando la cesta de melones que cada vez se vaciaba más. Aunque vendió bastantes, la alegría del trabajo ya no estaba. Las preocupaciones sobre Kwang, sobre su madre, seguían persiguiéndola, haciendo que sintiera como si viviera en un mundo silencioso donde todo se había detenido y no había nadie con quien compartir su tristeza. Regresó a casa, salió al jardín y miró los melones que cuidaba todos los días. Recordaba a Kwang, recordaba esos momentos juntos en el jardín, esas noches en las que se sentaban bajo el árbol a hablar sobre la vida. Suspira suavemente mirando al cielo nocturno, esperando que algún día Kwang regrese, que le explique lo que sucedió. Pero hasta ese día solo podía seguir viviendo, seguir trabajando y esperando que él regresara para que no tuviera que vivir en esa soledad de recuerdos. Pero los pensamientos sobre Kwang seguían rondando su mente. Había pasado un mes largo y todos los intentos de contactarlo habían fracasado. No hubo llamadas, no hubo mensajes, solo silencio.
No sabía si le había pasado algo o si su madre estaba enfrentando dificultades. Suspiró con el corazón lleno de incertidumbre, solo deseando escuchar su voz una vez más, sabiendo que él estaba bien. ¿Sabía Linda lo que la madre de Kwang estaba enfrentando? Podría entender el dolor que ella había tenido que soportar cuando los matones fueron a su casa a amenazarla, empujándola a una situación de crisis. Todos estos eventos, como una ola fuerte, parecían estar derrumbándose sobre la madre de Kwang, obligándola a enfrentarse a desafíos inimaginables, dolores que nadie podría haber imaginado. Y durante todo ese tiempo Linda no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo. La madre de Kwang, una mujer amable y trabajadora, tuvo que cargar con secretos dolorosos que ni ella misma podía comprender completamente. Desde no poder ponerse en contacto con su hijo, hasta ser amenazada en su propia casa por matones debido a una deuda que ella ni siquiera sabía que existía. Todo parecía ser solo una parte de una historia mucho más grande, una historia que aún no se había contado. Los enredos, las confusiones en su mente se han convertido ahora en un caos, sin saber cuándo podrá desentrañarlo. Solo le quedaba una esperanza: encontrar a su hijo, con la esperanza de que Kwang regresara para resolver todo antes de que las cosas se volvieran demasiado tarde. Pero mientras todo se le escapa de las manos, ¿sería capaz de encontrarlo en un mundo lleno de secretos y peligros impredecibles? Esta historia no se detiene solo en lo que ha sucedido. Cada detalle, cada paso de los personajes nos lleva a un misterio aún mayor, una verdad que aún no podemos imaginar. ¿Qué será esa verdad? ¿Y quién tomará la responsabilidad de resolver las dificultades, los enormes desafíos que la madre de Kwang está enfrentando? Seguramente este viaje lleno de sorpresas no se detendrá aquí. Para descubrir los próximos giros, los secretos ocultos en esta historia, no te pierdas el siguiente video. Dale like y suscríbete al canal para seguir todos los nuevos desarrollos, para conocer la verdad detrás de todo esto y sentir todas las emociones en esta historia llena de drama. Lời nói của ông khiến cô lòng của cô mất lại. Cô không biết làm gì. Cô biết rằng cô muốn bảo vệ ông Nhi đến đâu. Cô không bao giờ làm điều đó một mình. Cô mất sự trợ giúp và cô tin rằng nó sẽ là một phụ nữ có thể giữ an toàn cho cả hai. Nhưng nếu như vậy vẫn chưa là đủ. Nếu cuối cùng họ vẫn cướp tình với họ sao? Là cả Tony và cả Thủy để nổi điểm đó, cùng có sự chịu đựng của cô, cùng có sự chịu đựng. Lần đầu tiên tôi cảm thấy sức mạnh của sự vụ này không phải chỉ là một mối đe dọa, mà là cái bóng che phủ tất cả những gì tôi yêu thương, tất cả những gì tôi đã làm trong thời gian đấy. Và tôi không có cố gắng thế nào đi nữa, không có gì đảm bảo rằng họ sẽ được an toàn. Tôi cho ánh sáng mờ ảo của căn phòng trong những năm ba năm cho gia đình nhà tôi đã dày công vất vả. Tôi đã từng suýt mất họ một lần, giờ đây dường như họ đang ở bên bờ vực thẳm. Giọng cắt ngang những lời khuyên của cô: chúng ta sẽ vượt qua tôi và cha, cùng nhau chỉ cần ở bên anh, hãy giữ an toàn. Nhưng nỗi nghi ngờ vẫn còn vương vấn, họ có thể tiếp tục chạy trốn bao lâu nữa thì quá khứ sẽ bắt kịp họ.